Hola, mis estimados alumnos. Bienvenidos a este su espacio Mi Español. Vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje figurado. Para hablar sobre el lenguaje figurado en la poesía, es importante que conozcamos estos dos términos que les estoy mostrando, que los podamos comprender y manejar para poder hacer un análisis completo y adecuado a los textos literarios. Es el lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? El lenguaje connotativo no solamente comunica una información, sino también comunica las sensaciones, los sentimientos del autor, del escritor. Estos mismos sentimientos son percibidos de una manera distinta por cada persona, ya que será percibido en base a nuestras mismas experiencias, a nuestras experiencias propias. Eso es un lenguaje connotativo, cuando estamos hablando de los sentimientos y emociones. Luego tenemos el lenguaje denotativo. Este tipo de lenguaje es objetivo y acorde a la realidad, a lo que está aconteciendo. Se expresa en situaciones tal como se presentan, ¿tá? Con toda claridad para ser entendido por todos los oyentes. Así que cuando escuchemos hablar de lenguaje connotativo, de una vez pensamos que son los sentimientos del escritor, que son sus emociones. Y cuando nos hablan de que el texto es un lenguaje denotativo, está hablando de la realidad. Viendo estos dos puntos, entonces podemos entrar en el lenguaje figurado de la poesía. Como ya hemos quedado claros en qué es el lenguaje connotativo y denotativo, entonces podemos pasar a lo que es el lenguaje figurado en la poesía. Es importante que establezcamos que en la poesía hay múltiples sentidos que pueden adquirir las expresiones empleadas por el autor. Así que vamos a comenzar con las figuras retóricas. Figuras retóricas y tropos. Aquí quiero dejar claro que estos dos términos en la literatura significan lo mismo, ya que los tropos, ya sean sintácticos, semánticos, forman parte de las figuras que estudian la poesía. Y las figuras morfológica, sintáctica también forma parte de las figuras retóricas o tropos. Los recursos comunicativos que sirven para llamar la atención en el texto. Eso fundamentalmente es lo que hacen estas figuras. Así que seguiremos explicando. Aquí vamos a tratar de tocar las principales figuras retóricas o tropos. Figuras literarias. Las figuras literarias o retóricas son procedimientos lingüísticos, estilísticos, apartados del modo común de hablar de las personas. Estas buscan una mayor expresividad del lenguaje. El autor va a tratar de adornar las palabras o usar palabras para dar a expresar sus sentimientos. Las figuras sintácticas es importante que aclaremos que son aquellas que tienen que ver con la organización de las palabras dentro de la oración. Entre ellas, algunas suprimen términos, otras repiten términos y otras cambian el orden lógico de la oración. También hay una clasificación de figuras literarias que solamente vamos a mencionar. Entre esas tenemos que son tres grupos, que son las figuras semánticas o tropos, que ya hablamos de ellas. Entre esos ejemplos podemos mencionar la metáfora, alegoría, hipérbole,
metonimia, sinécdoque, énfasis, ironía. Las figuras de pensamiento son otro tipo de figuras literarias. En estas figuras de pensamiento podemos ver que lo que hacen es realzar el discurso, o sea, buscan la manera de realzar, producir esas sensaciones, ¿verdad? Son aquellas que añaden o suprimen o pueden cambiar también de lugar sin que se produzca una ruptura del sentido. Luego tenemos las figuras fónicas de dicción. Entre esas hay 4 grupos entre estas. Esos 4 grupos son las figuras de transformación o metaplasmos. Está el de repetición, figuras de omisión y figuras de posición. Muy bien. En la primera categoría de las figuras de dicción o fónicas, que son los metaplasmos, son las que alteran las palabras sin cambiar su significado. Los de repetición son las que se reutilizan, van reutilizando elementos lingüísticos dentro de los mismos enunciados. Los de omisión son aquellos que eliminan los elementos lingüísticos y los de posición son los que se transponen dentro de las frases o los discursos. Vean, seguimos. La anáfora. La anáfora es una figura de repetición. Esta figura repite una o más palabras, ya sea al principio de cada verso u oración. Consiste en la reiteración del mismo vocablo o frase al comenzar diferentes oraciones. Veamos un ejemplo. En el ejemplo dice, tengo aquí 2 ejemplos. La niña no ríe, la niña no llora. Ese es un ejemplo. Si se dan cuenta, hay una repetición del mismo vocablo al principio de la oración. Luego el siguiente que dice, mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Aquí, si se dan cuenta, el mientras se repite en cada uno de los versos. Esa es una figura de repetición. Vuelvo a reiterar. Seguimos con la otra figura de repetición. Es la enumeración. Es bueno que amplíe un poquito este tema, así que lo vamos a ver un poquito más amplio. En la enumeración es una acumulación seriada de un conjunto de elementos que pertenecen a un mismo grupo. Poseen un hiperónimo en común o bien se relacionan por un contexto definido. Los elementos de la enumeración, si se intercalan con conectores o signos de puntuación. O sea que estamos hablando que en la enumeración utilizamos mucho lo que es la yuxtaposición y la coordinación. Vamos a ver el ejemplo. Dice, cuando Roma es cloaca, calabazo, catacumba, inmundicia, ventanas rotas, grietas, cornisas que se caen. Si nos damos cuenta, es una acumulación seriada porque todo aquí está por yuxtaposición con las comas. Luego vamos a ver otro tipo de enumeración llamada enumeración caótica. Esta enumeración es cuando los elementos no guardan entre sí ninguna relación lógica. Es una figura característica de la poesía y de toda la literatura contemporánea. Por eso me llamó la atención y quise ampliar el tema para que tengan esa parte clara. El ejemplo lo dice aquí. Perchas, pícaros, patatas, aves, lechugas, plásticos y así sigue, todo separado por coma.
Y si se dan cuenta, no guarda ningún elemento entre sí este verso. Así que seguimos con otra figura de repetición que sería la aliteración. La aliteración, como ya sabemos, es la repetición de la misma letra o de la misma sílaba para lograr una vinculación entre la sonoridad, el sonido y el referente. Ejemplo, sobre el tímpano cesa el siseo del fondo. Si se dan cuenta, cesa y siseo, ¿ok? Sonoridad y el referente. Este es un verso de Andrés y luego vamos a ver otro verso de Rubén Darío. Dice, con el ala aleve del leve abanico. Aleve y leve. Suenan casi igual, pero realmente estamos viendo referentes distintos. Veamos otra figura de repetición, que sería el polisíndeto, que es para darle mayor fuerza de expresión, consiguiendo aumentar también la lentitud y la solemnidad en el verso. Por ejemplo, ya no quiero la casa, ni la rueca de plata. Otro ejemplo tenemos aquí. Y ríe y llora y aborrece y ama y guarda un rastro de dolor y el gozo. Este verso es de Gustavo. Si se dan cuenta, aquí el polisíndeto, lo importante es que aprendamos que solamente repite las conjunciones, ¿sí? Es una repetición de conjunción para darle una mayor fuerza de expresión al verso. Seguimos con el paralelismo, que también es otra de las licencias o figuras de repetición. Y esta consiste en la repetición de una misma estructura, en seguidas ocasiones alterando algunos de los elementos que componen la estrofa o la oración. Veamos el ejemplo. Que te amo con el alma, que te quiero con el corazón. Hay otro ejemplo, ese era un verso popular, ahora veamos un verso de Rubén Darío, dice. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Aquí estamos viendo la repetición de una misma estructura,